Vamos a ver en los próximos minutos los cambios que ha habido en la normativa referente al nuevo informe de auditoría. Normativa cuyo cambio se ha visto motivado por una sensación que existía en el mundo de que los informes de auditoría presentaban una información muy escasa, eran muy técnicos, no se entendían muy bien, eran preiniciados y lo que se estaba demandando en consecuencia era una mayor claridad y mayor posibilidad de que un lector interpretara esos informes. La crisis económica de los últimos años ha dado lugar a una serie de escándalos que han producido una desconfianza con respecto al trabajo del auditor y en parte por falta de comprensión, por falta de entendimiento de lo que estaba haciendo, de cuál era su trabajo. Y se ha pretendido pues, hacer un informe más explícito, más claro, y en definitiva pues, se ha llevado a cabo el mayor cambio en la historia de los informes de auditoría, ya que estos pues, estaban bastante uniformes, bastante iguales a lo largo de la historia de la auditoría. Estos cambios se han producido a nivel mundial, el ICAC los ha plasmado en modificaciones de las normas internacionales de auditoría recientemente, y todos estos cambios van a ser aplicables en las auditorías del ejercicio 2017, es decir, en los informes que se emitan en los primeros meses del año 2018 nos vamos a encontrar ya estas modificaciones. Surge aquí el concepto de entidad de interés público. El ICAC establece dos tipos de entidades, las más importantes, que son las grandes, las que acuden al ahorro público, sector financiero, etcétera, y luego después las empresas que no son entidades de interés público, donde exige unos requisitos menos estrictos. Las modificaciones en cuanto al informe son en el aspecto formal, en cuanto a contenido, estructura, pero también en cuanto al tipo, a la amplitud de la información que da el auditor al lector. En cuanto a la forma, tenemos un informe mucho más largo, mucho más amplio, donde hay unos aspectos rígidos que son los dos primeros párrafos relacionados con la opinión y los fundamentos de la opinión, que siempre van a tener que ir en el informe en el apartado 1 y 2, y luego después el resto de los apartados donde hay flexibilidad, si bien hay un orden, digamos, recomendado de cómo deben ser estos informes. Destacan, aunque después entraremos más en detalle, pero destacan dentro de ese resto del informe lo que se llama las cuestiones claves de auditoría, que son pues, aquellos aspectos básicos que ha llevado a cabo el auditor durante el trabajo. Adicionalmente, otros aspectos que surgen ahora, pues la responsabilidad del auditor, el tipo de trabajos que hace el auditor para la empresa, cuál es su periodo de contratación, cuál es la comunicación que ha tenido el auditor con el comité de auditoría y con los directivos de la compañía, etcétera. En cuanto a la estructura del informe, digamos que presenta una mayor claridad, ya que cada párrafo debe llevar su título explicando de qué trata ese párrafo, y luego después, digamos, dos aspectos clave que son las cuestiones claves de auditoría y el concepto de empresa en funcionamiento o viabilidad. En cuanto a las cuestiones claves de auditoría, pues es un concepto que surge para las entidades de interés público. Para las entidades no de interés público se denominan riesgos más significativos. Conceptualmente yo diría, es lo mismo, pero el ICAC diferencia entre la terminología para un tipo de empresas y para otra. Las cuestiones claves de auditoría son aquellos aspectos que el auditor ha llevado a cabo durante el trabajo y que le han, digamos, supuesto mayor esfuerzo, bien por dificultad, bien por ser un tema subjetivo, por de difícil cuantificación, incertidumbre, etc. Se trata de que el auditor vuelque en ese informe aquellos aspectos que le han preocupado durante el trabajo, con independencia de si finalmente han generado una salvedad o no. El auditor debe señalar cuáles han sido esas cuestiones clave, cuáles son las razones para incluirlas en los informes, qué impacto tienen las cuentas anuales, etc. Es importante aquí poner de manifiesto que esas cuestiones clave no son salvedades expuestas de otra manera, ni incertidumbres que hay en la compañía, ni desgloses adicionales, etcétera, etcétera, sino
como hemos dicho, aspectos importantes realizados durante el trabajo y que preocupan al auditor y a la empresa. Señalar aquí también como aspecto importante la preocupación en estos informes por la empresa en funcionamiento. El tema de la viabilidad se ha convertido en un tema crítico y el auditor tiene que señalar cuál es el tratamiento que está dándole la dirección a este asunto cuando exista algún tipo de incertidumbre sobre el futuro de la compañía. Se pone mucho énfasis en los desgloses, es decir, un tema, no estamos aquí hablando de potenciales salvedades, sino de que cuando exista algún tipo de incertidumbre sobre la continuidad de una empresa, los desgloses que hay en el informe deben ser suficientes para que un lector tenga toda la información que le permita analizar cuál es la situación de esa empresa. Todo eso queda actualmente ya regulado en cuál es el tratamiento que le debe dar el auditor. Otros aspectos, el informe de gestión, que ya antes el auditor tenía responsabilidad de su revisión, pero ahora se pone más énfasis en cuanto a que también se deben entrar en temas que no son directamente el área económico-financiera, sino aspectos, digamos, menos ligados al trabajo del auditor y donde éste tiene que señalar si la información que ahí se vuelca está en línea con el conocimiento que él tiene de la empresa y si no hay ahí incorrecciones o discordancias significativas. También se requiere que el auditor señale que en el informe, sobre todo en las entidades de interés público, donde el requisito es mucho más estricto, que se indique cuáles han sido los años en que el auditor está llevando a cabo el trabajo de auditoría, cuál es su periodo de contratación, cuándo ha comenzado y qué tipo de servicio le está prestando, los servicios adicionales a la auditoría que está prestando el auditor y cuál es la comunicación que está teniendo con la comisión de auditoría y cuáles son los temas que ha elevado a ese órgano del Consejo de Administración. El tema de las responsabilidades tiene también que volcarse en el informe, tanto de los auditores como de los administradores y directivos. Y estos son los grandes cambios que este nuevo informe de auditoría va a tener que recoger a partir del mes de enero del año que viene. No tenemos en España todavía experiencia de qué va a ocurrir en este sentido. Sí hay una experiencia en Gran Bretaña porque el tema ya está más rodado desde el año 2013. Aquí los temas más significativos que han surgido y las principales cuestiones claves de auditoría que se han identificado, pues como no podía ser de otra forma, están muy relacionadas con los deterioros de activos, fondos de comercio, intangibles, etcétera, el área fiscal, que es un área también de preocupación y donde surgen y se detectan problemas, y los criterios de reconocimiento de ingresos, que también es un antiguo tema conflictivo en las auditorías. Estas son las principales cuestiones claves de auditoría que se han identificado. El número de cuestiones claves de auditoría también es un área que iremos avanzando con el tiempo. La experiencia en Inglaterra es que las cuestiones claves son más numerosas, las que resultan identificadas en aquellos sectores regulados, en aquellos sectores donde hay una mayor complejidad en cuanto al tipo de operaciones, como pueden ser el área de telecomunicaciones, hidrocarburos, servicios regulados, etcétera, etcétera, y los sectores menos conflictivos, aparentemente por el número de cuestiones claves de auditoría que se han identificado, son las empresas de sectores más clásicos, como pueden ser pues las empresas de fabricantes, las empresas de servicios financieros, bancos, comerciales, construcción, etcétera. Esto es lo que sabemos hasta el día de hoy. Con respecto a esta nueva normativa que nos vamos a tener que enfrentar, sobre la marcha tendremos que ir aprendiendo y lo que yo os animo es que con esta documentación que tenemos aquí, que he tratado de volcar en esta presentación, que es más amplia que lo que he podido exponeros ahora a vosotros, pues que estudiemos todos el tema y vayamos aprendiendo sobre la marcha cómo vamos a tener que enfrentar estas nuevas normativas y responsabilidades.